Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en 1984, la obra maestra de George Orwell. Sí, una obra que, a pesar de haber sido escrita hace décadas, Sigue resonando, ¿verdad? totalmente, resuena con una fuerza inquietante, sobre todo en el mundo actual. Exacto. Y hoy, en lugar de simplemente repasar la trama, vamos a explorar a fondo los personajes Ajá. y el mundo que Orwell construyó. Para este viaje contamos con resúmenes y listas de personajes de fuentes como Great Saber. También un par de videos de YouTube, uno de Great Saber y otro de Nadia Gerbaudo. Qué interesante. Y un análisis de cultura genial. Listos para adentrarnos en la mente de Winston Smith Sin duda. y experimentar la opresión del gran hermano. Allá vamos. Es fascinante cómo Orwell en 1984 crea un mundo tan detallado y complejo. Un mundo donde cada elemento, desde la tecnología hasta el lenguaje, está diseñado para controlar y manipular a la población. Totalmente. Empecemos por Oceanía, uno de los 3 superestados que controlan el mundo. Con un estado de guerra perpetua. Aquí el gran hermano, esa figura omnipresente pero enigmática, gobierna con mano de hierro a través del partido. ¿Te imaginas vivir bajo la mirada constante de las telepantallas? Es difícil de imaginar. Sabiendo que la policía del pensamiento puede estar escuchando cada palabra, Sí. cada pensamiento. Lo que me parece más escalofriante es la manipulación del lenguaje. La neolengua. Exacto. Reducir el vocabulario para limitar el pensamiento. Es una forma de control increíblemente efectiva, ¿no? Totalmente. sea- Si no tienes las palabras para expresar una idea, realmente puedes concebirla. En el video de Nadia Gerbaudo se explica muy bien el concepto de doble pensar, la capacidad de aceptar 2 ideas contradictorias como verdaderas al mismo tiempo. Es una locura. Imagina vivir en un mundo donde la verdad es tan maleable Tan susceptible a la manipulación. y esa manipulación se extiende a todos los ámbitos de la vida en Oceanía a través de los 4 ministerios. Claro. El Ministerio de la Verdad que reescribe la historia. El Ministerio de la Paz que perpetúa la guerra. El Ministerio del Amor que emplea la tortura. Y el Ministerio de la Abundancia que controla las raciones. Cada nombre es una perversión de su función real. Una ironía terriblemente efectiva. Orwell nos muestra cómo el lenguaje puede ser utilizado como un arma. Para controlar la percepción de la realidad. Exacto. Pero, ¿qué hay de los individuos que viven bajo este régimen? Ahí está la clave. Hablemos de Winston Smith, nuestro protagonista, Un miembro del partido exterior. que a diferencia de la masa adormecida se atreve a cuestionar el sistema. Lo interesante de Winston es que no es un héroe clásico. Es un hombre común, con dudas y miedos, que se ve empujado a la rebelión por una necesidad profunda de libertad y verdad. Y su trabajo en el Ministerio de la Verdad, alterando registros históricos, lo coloca en una posición única. Para comprender la fragilidad de la realidad misma. Es como si al manipular el pasado, Winston se diera cuenta de que el presente también es una construcción, una narrativa impuesta por el partido. Y entonces aparece Julia. La amante de Winston. A primera vista, parece una devota del partido, pero bajo esa fachada se esconde una rebelde, que busca la libertad en los placeres individuales. Julia es un personaje fascinante porque representa una forma de resistencia más pragmática. Mientras Winston sueña con una revolución a gran escala. Julia se revela en los pequeños actos de placer y libertad personal. Es un contraste interesante, ¿verdad? Sin duda. Y su historia de amor, prohibida y clandestina, se convierte en un acto de desafío en un mundo donde el partido busca controlar hasta las emociones más íntimas. Exacto. El amor y el deseo son percibidos como amenazas al poder del partido. Por eso buscan reprimirlos, atomizar a los individuos para que no formen lazos que escapen a su control. Y en medio de esta atmósfera opresiva, surge la figura de O'Brien, un miembro de alto rango del partido interior que Winston cree que forma parte de la hermandad, un grupo de resistencia clandestino. La esperanza de encontrar a alguien que comparta su descontento lleva a Winston a confiar a O'Brien a pesar de los riesgos evidentes. Esa necesidad de conexión, de esperanza, es lo que hace que la traición de O'Brien sea aún más devastadora. Resulta que no es un rebelde, sino un alto mando de la policía del pensamiento que ha estado manipulando a Winston desde el principio. Es un giro argumental brutal. Que nos lleva al corazón del horror del sistema. Winston es capturado y torturado en el Ministerio del Amor, donde se enfrenta a sus miedos más profundos en la habitación 101. Es una pregunta que nos deja con un nudo en el estómago, ¿verdad? La transformación de Winston es una de las partes más desgarradoras de la novela. Totalmente. Y me parece aún más impactante si recordamos lo que hablamos antes sobre la manipulación del lenguaje. Winston, que al principio se rebela contra la neolengua, termina abrazándola por completo. ¿Cómo es posible que el partido logre ese nivel de control mental? La clave, yo creo, está en la combinación de terror y persuasión.
Por un lado, el partido utiliza la tortura. Claro. Y la amenaza constante para aplastar cualquier atisbo de disidencia. Pero también emplean una propaganda sutil y omnipresente para moldear las creencias y los valores de la población. Es como si crearan una realidad alternativa, una burbuja, donde la verdad es lo que el partido dice que es. Exacto. Y para mantener esa burbuja necesitan controlar no solo la información, sino también las emociones. El amor, el deseo, la amistad. Todo lo que pueda generar lazos fuera del control del partido es visto como una amenaza. Claro, porque si la gente empieza a conectar entre sí de forma genuina, podrían empezar a cuestionar la narrativa oficial. Precisamente. Por eso el partido promueve la desconfianza y la delación. Los niños son adoctrinados para espiar a sus propios padres. Increíble. Los vecinos se vigilan entre sí. El miedo y la sospecha se convierten en la norma. Es una sociedad completamente atomizada, donde la individualidad se disuelve en la masa. Y en esa masa, el individuo se convierte en presa fácil de la manipulación. Winston, a pesar de su inteligencia y su espíritu crítico, termina sucumbiendo al poder del partido. Su escena en la habitación 101. Sí. Enfrentándose a su peor miedo, las ratas, es desgarradora. Es el punto de quiebre. El momento en que su voluntad se rompe por completo. Y lo que es aún más aterrador es que Winston no solo se rinde al dolor físico, sino que llega a aceptar la lógica perversa del partido. Llega a creer que 2 + 2 es 5 si el partido así lo decide. Es la derrota definitiva del pensamiento crítico. La negación de la realidad misma. Y esa negación es lo que permite al partido perpetuarse en el poder. Mientras la gente siga aceptando las mentiras como verdades, el sistema seguirá funcionando. Totalmente de acuerdo. Pero ¿y la hermandad? ¿Realmente existe? Buena pregunta. ¿O es solo una invención del partido para atrapar a disidentes como Winston? Esa es una pregunta que Orwell deja abierta a la interpretación. Nunca sabemos con certeza si la hermandad es real o no. Y eso es lo que hace que la novela sea aún más inquietante. Porque si la hermandad no existe, la manipulación del partido sería aún más profunda. Habrían creado una falsa esperanza para aplastarla brutalmente. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta fundamental. ¿Cuál es el objetivo final del partido? Simplemente el poder por el poder. En el libro que O'Brien le da a Winston, se explica que el objetivo del partido es el poder absoluto. El objeto de la persecución es la persecución. El objeto de la tortura es la tortura. El objeto del poder es el poder. Es una visión terriblemente nihilista, ¿verdad? El partido no busca el bienestar de la sociedad ni ningún ideal utópico. Su único fin es el control total. Totalmente. Y para lograr ese control están dispuestos a destruir cualquier cosa que se interponga en su camino. La verdad, la memoria, el amor, la individualidad. Es una advertencia sobre los peligros del totalitarismo. Pero también una reflexión sobre la naturaleza humana. ¿Somos realmente capaces de resistir a la tentación del poder absoluto? Es una pregunta inquietante y creo que la respuesta no es tan sencilla. Orwell nos muestra que la resistencia es posible, pero también que es increíblemente difícil. Y que requiere un compromiso constante con la verdad, la libertad y la dignidad humana. Valores que, como nos muestra 1984, no podemos dar por sentado. En absoluto. Bueno, ya en la última parte de nuestra inmersión en 1984. Después de analizar la trama, los personajes y los temas principales, me gustaría explorar un poco el legado de esta obra. ¿Cómo ha impactado 1984 en nuestra cultura? ¿Y cómo podemos aplicar sus lecciones en el mundo actual? Es increíble cómo una obra escrita hace más de 70 años sigue siendo tan relevante. Conceptos como el gran hermano, la policía del pensamiento y la neolengua se han integrado en nuestro vocabulario para describir regímenes autoritarios y la erosión de la libertad. Totalmente. La imagen del gran hermano, observándolo todo, se ha convertido en un símbolo universal de la vigilancia y el control. Y la neolengua nos recuerda el peligro de la manipulación del lenguaje para limitar el pensamiento. ¿Crees que Orwell imaginó la influencia que tendría su novela? Es difícil saberlo con certeza. Pero yo creo que sí, que Orwell sí era consciente del poder de la ficción para alertar sobre los peligros del totalitarismo. 1984 no es solo una crítica a un sistema político específico, sino una advertencia sobre la fragilidad de la libertad y la importancia de defenderla. Y esa advertencia cobra aún más relevancia en la era digital, ¿verdad? Totalmente. Donde la tecnología puede utilizarse para la vigilancia masiva y el control de la información. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de 1984 en un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina cada vez más? Orwell nos enseña la importancia del pensamiento crítico, de cuestionar la información que recibimos y no aceptar ciegamente las narrativas oficiales.
también nos alerta sobre el peligro de la autocensura. Claro. De renunciar a nuestra libertad de expresión por miedo a las consecuencias. En 1984 vemos cómo el partido controla la memoria y reescribe la historia a su antojo. Esto nos recuerda la importancia de preservar la memoria histórica, de luchar contra la desinformación y de defender la verdad por incómoda que sea. Exacto. Y no se trata solo de grandes eventos históricos, sino también de nuestras propias historias personales. Debemos ser conscientes de cómo nuestros recuerdos pueden ser manipulados y distorsionados y luchar por mantener nuestra propia narrativa. 1984 es una obra que nos invita a la reflexión, a cuestionar el mundo que nos rodea y a defender nuestros valores. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes después de esta inmersión en la obra de Orwell? Que la libertad no es un regalo, sino una conquista que debemos defender día a día. Que el pensamiento crítico es nuestra mejor arma contra la manipulación y el control. Y que, como decía Orwell, la libertad es la libertad de decir que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sí solo. Una frase poderosa que resume la esencia de 1984. Esperamos que esta inversión haya sido enriquecedora y les invitamos a seguir explorando el mundo de Orwell. Y para aquellos que quieran sumergirse aún más en este universo inquietante, les recomiendo encarecidamente que escuchen el audiolibro de 1984, disponible de forma gratuita en Audible. Encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. Es una experiencia que no olvidarán. Hasta la próxima.